Para todos los que no me conocen, que son todos los que no son mis residentes, o sea, la mayoría, yo soy la doctora Olga Cantú. Me disculpo por mi voz, pero es lo más que pude mejorarla en los últimos 3 días. Y soy profesora del Servicio de Hematología en el Hospital Universitario en Monterrey. Y yo voy a hablarles de cosas importantes e interesantes de aplasia medular. Pero vamos a empezar por un caso clínico, a ver qué es lo que opinan de esto. Un paciente de sexo femenino de 25 años, no tiene antecedentes relevantes, acude a consultar porque tiene 3 meses de evolución con ataque al estado general, tiene disnea progresiva, hace una semana tiene sangrado gingival al cepillarse los dientes, no había tenido sangrado espontáneo, no tiene metrorragia, al examen físico está con palidez generalizada, no hay organomegalias, no hay adenomegalias y en la biometría hemática encuentran pancitopenia con 6.4 de hemoglobina, 50 neutrófilos totales, 8,000 plaquetas y una biopsia de médula ósea con una celularidad muy disminuida, cariotipo normal. No tiene antecedentes de ingesta de ningún fármaco, suplemento alimenticio, dieta extraña, ni ninguna de esas cosas. ¿Qué tratamiento de inmunosupresión de primera línea le darían en caso de que no tuviera un donador HLA idéntico? Es evidente que esta paciente tiene una aplasia muy severa. ¿Qué le darían? Muy bien, muchas opciones. El tratamiento estándar, que en fecha actual se considera la primera línea de tratamiento, la que debiera usarse en la medida de la posibilidad de disponer de ella, es el ATG de caballo con ciclosporina más un esteroide. Obviamente, muchas gracias. Obviamente, conocemos de las limitaciones para conseguir actualmente en México la ATG de caballo, pero es el tratamiento estándar. Hay quien ha publicado que la globulina antitimocito de conejo, la timoglobulina, puede ser igual de eficaz, pero esos son estudios retrospectivos y por lo tanto el tratamiento estándar sigue considerándose el número 2. Si la paciente tuviera un donador HLA idéntico, ¿de cuál fuente tomaría las células para ese trasplante? ¿De la sangre periférica de ese donante, de la médula ósea, de un cordón umbilical que tenían previamente congelado, o utilizaría un cordón con uno adicional? Divididos entre médula ósea y sangre periférica. El tratamiento estándar ahora para trasplantar un paciente con aplasia, si se dispone de esa opción, debe de ser médula ósea. Muchos centros hacen y hacemos trasplantes con sangre periférica. Sin embargo, insisto, el tratamiento estándar debe de ser médula ósea y ahorita vamos a platicar en estudios comparativos por qué. ¿Qué intensidad de acondicionamiento utilizaría en esta paciente, que es una paciente menor de 40 años? Utilizaría intensidad reducida, mieloablativo, solo basado en fludarabina. Utilizaría un haploidéntico. Una vez más, entre mieloablativo y intensidad reducida, siento que los quiero, porque nosotros no usamos el estándar internacional para los trasplantes. Usamos sangre periférica y usamos intensidad reducida, pero eso no es el estándar, ¿ok? El estándar de oro es usar mieloablación. Menos de 40 años deben de usar un tratamiento altamente intensivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento de intensidad reducida solamente se va a reservar en los casos de aplasia para pacientes mayores de edad en donde no hay un efecto en la sobrevida global utilizando uno u otro esquema, pero sí los riesgos asociados al procedimiento. Ahora sí, después de evaluar qué piensan de los trasplantes, vamos a empezar la charla.
Y la charla va a tener 3 segmentos importantes: el uso de inmunosupresión, el uso de otras terapias alternativas a la inmunosupresión convencional y los trasplantes. ¿Qué tipo de trasplante, fuente de trasplante, intensidad de trasplante? Vamos a hablar acerca de qué es la aplasia, y todos ustedes lo saben. La aplasia medular es un padecimiento en donde obviamente hay una celularidad inferior a la deseable o esperada, aún considerando el rango de edad en el que tengan a su paciente, y obviamente no es igual la celularidad de los pacientes pediátricos que la de un adulto mayor, pero sin embargo la celularidad esperada y encontrada en un paciente con aplasia siempre va a ser notablemente menor a incluso el paciente de mayor edad que podamos toparnos. Y hay que reconocer que la aplasia medular forma parte de un conjunto de síndromes de falla medular que debemos de incluir dentro de nuestro diagnóstico diferencial, ya que el tratamiento, el manejo de los pacientes puede variar en forma sustancial dependiendo de esto. La definición de la aplasia medular, que insisto ustedes ya conocen, es pancitopenia en la sangre periférica y en la médula ósea, una zona de hematopoiesis que ha sido reemplazada por tejido adiposo, y ausencia en una biopsia de médula ósea de infiltración maligna, de displasia celular y obviamente del antecedente del uso de medicamentos que reconocemos como mielotóxicos. La fisiopatología de los diferentes tipos de aplasia medular varía en función del tipo de aplasia que hablemos. No es igual una aplasia congénita, como una anemia de Fanconi o una disqueratosis congénita, en donde además de haber alteraciones estructurales y morfológicas, hay alteraciones cromosómicas. Y por supuesto que la evolución de estos pacientes es distinta a la aplasia adquirida. La presencia de un evento de malignidad como la aplasia que se presenta, o más bien la hipoplasia asociada a los síndromes mielodisplásicos, que también tiene posibilidades de proliferación clonal y de transformación. La aplasia que se presenta relativamente frecuente en pacientes que tienen, muchas veces son pediátricos, que tienen un cuadro de aplasia que remite en forma espontánea o muy simple con esteroides, entran en una remisión perfecta y semanas o meses después debutan con una leucemia aguda, mayormente con una leucemia linfoblástica, que no es tampoco un evento raro, la que por supuesto está asociada a la exposición a agentes tóxicos como radiación ionizante, y la que está mediada en forma inmune, que es mayormente, la mayoría de los casos serán la aplasia adquirida, que nosotros vamos a conocer, aunque también encontraremos eventos de aplasia en pacientes post-transplantados que están teniendo enfermedad de injerto contra huésped. ¿Qué causa la aplasia? Muchísimos patógenos, pero sabemos que la mayoría de las causas, el 80 a 90% de los casos, no están asociados con ninguno de estos fármacos, se deben a autoinmunidad, a una alteración de los linfocitos T que empiezan a afectar a las células madre y se desencadena la liberación de antígenos no reconocidos, más autoinmunidad y más daño, un círculo vicioso. Y obviamente, como ustedes saben, así se ve una biopsia de médula ósea de un paciente con aplasia, en donde el espacio entre los trabéculos está sustituido mayormente por células grasas. Ahora sí, para empezar a hablar de cómo los vamos a tratar, tenemos que recordar cómo hay que clasificar o cómo se clasifican los pacientes con aplasia. Y se clasifican en dos grupos, la que es grave y la que no es grave.